Buen día, buena tarde, buena noche, de madrugadita. Bienvenidos, todos bienvenidos, bienvenidos. De este ministerio de damas y hombres hablando al corazón, le damos la más cordial de la bienvenida. Un fuerte abrazo de parte del Señor Jesús que habita en nuestros corazones para cada uno de ustedes. Vamos en este momento a presentar a nuestra hermana Cadia, que va a dar la visión de este ministerio. Adelante, Cadia. Visión del grupo de damas y hombres hablando al corazón, ministerio. Mujeres y hombres mensajeros de Dios que se desenvuelven en diferentes áreas de trabajo dentro de la sociedad, buscando enseñar con integridad y seriedad el amor de Jesús a otras mujeres y hombres a través de experiencias vividas y que ellos puedan recuperar sus hogares con una vida balanceada, amando a sus esposos y esposas, sus hijos, familia, y así dar un buen ejemplo de buenas obras para que nadie pueda hablar mal del mensaje de Dios. ¿Cuál es el propósito del ministerio? Fomentar el amor, la hermandad y la ayuda entre mujeres y hombres para así lograr una vida en equilibrio considerando 5 prioridades: amor a Dios, amor a la familia, trabajo, iglesia, ministerio. ¿Cómo deben ser las mensajeras y mensajeros de Dios? Prudentes, cuidadosos de sus casas, generosos, temerosos de Dios, ejemplo de su familia, conocimiento de Dios. Damas y hombres hablando al corazón, dal cor. Gracias, Cadia. Muchas gracias. Hoy es viernes 22 de noviembre de 2025. Este ministerio tiene una entrega más para cada uno de ustedes. Esta vez es una enseñanza espiritual. Tiene por título Descienda el poder para ser libre, a cargo de nuestra líder Gloricel Morales de Lorenzana. Adelante, Gloricel, bienvenida. Gracias, María Luisa. Buenas noches a todos. Siempre cuando empiezo con un tema que va a hacer cambios importantes en la vida de nosotros como cristianos, busco la manera de provocar en la persona que lo va a escuchar en el momento correcto o indicado que el Señor ponga, cómo lograr que vaya mejorando la vida de un cristiano con respecto a su relación personal con Él. Creo que hemos entendido a lo largo del proceso que ha mantenido el Señor con nosotros durante todo el año, que necesitamos caminar en fe, tener autoridad, ser instrumentos del amor de Jesús hacia otras personas y de igual manera aprender la palabra del Señor, que es la espada que nos va a ayudar en todo momento a desafiar las situaciones que puedan ocurrir en contra nuestra y que sea a favor nuestro y de toda la familia. Eso es lo que es provocar que el Señor esté en nuestro diario vivir, que yo pueda lograr enderezar los caminos y tener una mejor calidad con respecto
a mi relación con Él. Cuando empecé a, a escudriñar, si se puede decir la palabra correcta en este momento, el tema eh, descender o que descienda el poder de Dios para ser libre, busqué la manera de hacerlo de la forma más sencilla posible, porque si no existe lo sobrenatural de Dios, tu vida cristiana va a ser incompleta, porque necesitamos la manifestación de la presencia de Dios en nuestra vida para que se provoquen milagros, señales y maravillas en la vida de nosotros como personas. Sin eso no podemos hacer nada. Entonces siempre me pongo a meditar en el proceso de donde Dios me sacó, porque yo creo que he tenido éxito en ese sentido de lograr entender lo importante que es Jesús en la vida de nosotros como personas que buscamos al Señor y que se pueda manifestar y que yo pueda percibir en mi hogar la presencia de Él en todo momento y que eso provoque regocijo en mi corazón para lograr saber que lo que yo voy logrando en mi vida personal, como dice Deuteronomio 29:29, va a ser de bendición para mis siguientes generaciones. Y yo no voy a estar, lo más seguro, presente en la vida completamente de mis seres queridos, porque no sé hasta dónde Dios me lleva, pero sí Él me permite ver las manifestaciones en los espíritus de mis nietas, sobre todo, que están ganando más ventajas que mis propias hijas porque son una nueva generación en la cual yo he conocido al Señor y eso está haciéndome entender y ver cómo se refleja mi espíritu en cada una de ellas y el Señor me lo deja como un regalo para mi vida, para que yo sepa que mientras que yo voy caminando a su favor, Él va caminando a favor de mis próximas generaciones. Entonces, meditando, me puse a pensar, descender, que descienda, tiene que ver con que caiga y baje el poder de Dios sobre mi vida para provocar cosas distintas y maravillosas que permitan que yo pueda lograr captar, recibir y obtener aquellas cosas que me van a permitir ser libre como una persona que ha estado en cautiverio, que ha estado en prisiones emocionales, pero que con la ayuda de Jesús provoca que eso vaya a ser un cambio favorable para mi vida. Entonces me puse a pensar cómo era yo cuando el Señor tocó mi vida. Yo siempre les he dicho, si el Señor no hubiera tocado mi vida en lo sobrenatural desde el principio, tal vez me hubiera sido más difícil comprender el camino porque hubiera habido lógica. Recuerden que yo venía de un proceso ingeniera en sistemas computacionales, donde todo era lógica, donde todo tenía que ver con lo que eran computadoras. Entonces, provocar que hubiera un cambio radical en mis pensamientos en ese sentido no fue fácil. Lo quiero reconocer en este momento, pero lo primero que recuerdo yo en ese proceso fue creer que todo es posible. Realmente yo siempre me percibo muy agradecida con el Señor porque
Él permitió que yo me acercara a Él de una manera tan poderosa que no hubo tiempo en mi vida personal para rechazarlo una vez que yo empecé a darme cuenta de lo importante que Él podía representar en mi vida. Al principio, como todos, la negación de algo distinto que uno no puede controlar en la vida de uno como persona, pero el Señor siempre me ha sorprendido en mi vida personal y cuando Él me revela algo, sé que van a haber momentos difíciles, pero al final voy a entender el camino y el proceso que Él quiere para cada situación que llegue a mi vida. Entonces, creer que todo es posible es lo que tiene que ver con esa fe que hemos hablado durante todo el año, que escuchamos en prédicas de personas que creemos sabias, conocedoras de la palabra de Dios y que permite que nosotros podamos crecer en medio de las tempestades. Entonces, yo me puse a pensar, ¿cómo puedo lograr cuando me acordé de creer que todo es posible, me puse a pensar, ¿cómo puede descender o caer o bajar el poder de Dios en mi vida personal para que yo pueda ser instrumento valioso en sus manos? Entonces vino a mí que el poder de Dios se puede manifestar a través de la sanidad de enfermos. Cuando yo empecé el proceso del poder de Dios sobre mi vida personal, el Señor usó mi propia vida personal para lograr que yo captara lo que era la sanidad de enfermos. Y a través de su palabra empecé a practicar lo que iba aprendiendo del conocimiento de Él. Entonces, lo primero que Él hizo fue provocar que mis manos fueran liberadas de cualquier situación eh, en la cual yo hubiera tocado áreas o situaciones en mi vida personal que no estaban cónsonos con aquello que pudiera mantener la sanidad en mi espíritu, porque ese espíritu no es el cuerpo el que solamente tiene que estar sano, sino es el espíritu. Y recuerdo yo que cuando yo vivía en El Salvador, a mí hubo algo que me impactó muchísimo. No voy a ahondar mucho en ese sentido porque eh, el Señor no me permite hacerlo, pero sí puedo decirles que eso fue lo que permitió que a través de mi vista yo pudiera cambiar las situaciones existentes. Cuando busqué el segundo punto, después de creer que todo es posible, el Señor me permitió recordar lo que dice Mateo 7:7, que lo puse, pero no lo vamos a leer, pero Mateo 7:7 dice, pide y recibirás, busca y encontrarás, llama y se te abrirá. Entonces, el Señor me hizo enfocarme en busca y se te abrirá. Cuando eso sucedió, yo empecé a ser entrenada por el Señor para que el poder que descendía del cielo pudiera permitirme a mí enfrentar lo que era contrario a Dios, o sea, las tinieblas, los demonios, y poder, con el poder de Dios, saber cómo actuar en un momento determinado. Después vino la unción que yo necesitaba para que se activara esa situación en mi vida personal y es ahí donde yo puedo empezar a comprender que si el poder de Dios me permite recibir paz, yo puedo derramar paz en otras personas como Dios me lo ha permitido hacer. Y de igual manera,
derramar sobre mi vida personal el poder del Evangelio para lograr evangelizar por medio de aquellas cosas que el Señor permite en mi vida personal y que pueden causar impacto en el corazón de una persona. Entonces, cuando desciende el poder de Dios para ser libre, yo tengo que tomar en cuenta lo que les acabo de decir, que es el poder sanar enfermos, el poder enfrentar las tinieblas, el poder derramar paz y el evangelizar a través de la palabra de Dios, porque eso me va a dar a mí la capacidad de, con ese proceso que yo voy a vivir, lograr ser libre yo para ayudar a otros también a ser libres, porque la libertad en el Señor Jesucristo viene por caminar en fe, por permitir en el nombre de Jesús que yo pueda cambiar una actitud endeble a una actitud poderosa en Jesucristo para que eso permita que yo pueda avanzar en un momento determinado. Entonces dije, vamos a ir con la palabra de Dios, provocando que se desate en este momento la manera como yo tengo que hacer que caiga y baje sobre mi vida personal lo que yo necesito recibir de Dios, porque todo el mundo habla que somos un cuerpo en Cristo, o sea, somos, pero un cuerpo en Cristo no puede funcionar correctamente si cada persona no conoce su asignación y sobre todo saber revelar lo sobrenatural de Dios. Y eso me hace recordar en este momento la trayectoria de 3 años que los apóstoles tuvieron con Jesucristo. Ellos tenían distinto conocimiento unos y otros eh, dentro de lo que eran los discípulos de Jesús, pero lo importante es que el Señor provocó que en 3 años ellos pudieran conocer en lo secreto de Dios, en el poder de Dios, situaciones que lo podían lograr a través de su comunión y a través del conocimiento que iban ganando de Él y sobre todo de la relación personal que tenían con Él en ese momento. Entonces yo busqué, voy a irme guiando por el Señor y no lo voy a hacer como normalmente lo hago, lo voy a ir tomando como Él me lo pone, pero eso me hizo buscar en la palabra de Dios Lucas 24:49, María Luisa. María Luisa, Sí, así es, Lucas 24, es 49, exacto. necesito que me contestes enseguida, por favor, porque si no, entonces se interrumpe y la idea es que el espíritu se vaya moviendo favorablemente, ¿sí? Sí, está A Lucas ver, 24, 49. Dice así, honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esta es la versión Reina Valera 1960. Tiene un título, Jesús se aparece a los discípulos. Dice así el versículo 49. Y les, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Amén. se, cor- Lucas se cortó, 24. se cortó, no lo terminó, así que ¿estás ahí, María Luisa? Sí, aquí estoy, Pero se estoy. cortó el último pedazo. Ok. Lo leo Repite, nuevamente. léelo nuevamente, correcto. Dice el versículo 49 de Lucas 24. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén
hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Ahora sí, en Amén. el nombre de Jesús, dale. Amén. Amén. Nueva versión internacional, Lucas 24:49. Dice así. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Amén. En otras oportunidades hemos hablado sobre Mateo 3:11, donde Juan el Bautista dice en la palabra, Mateo 3:11, que él vino a bautizar con agua para arrepentimiento, pero Jesús vino para bautizar con el Espíritu Santo y el fuego de Dios. Cuando se dice descienda el poder de Dios para ser libre, tiene que ver con la presencia de Dios a través del fuego y del Espíritu Santo. Pero el poder de Dios para sanar enfermos, como les dije en un momento determinado, para guerra espiritual, para derramar paz sobre las personas que están con adversidades, con dificultades, tribulaciones, y evangelizar no es algo que pueda hacer a lo loco, porque necesitas saber que tienes que obedecer al Señor y tienes que provocar en tu vida personal que toda manifestación en tu vida personal lo honre a Él en todo momento. De lo contrario, no desciende, ni baja, ni cae el poder de Dios sobre la vida de un ser humano, porque ese es un regalo. Ahí lo ha dicho Jesús en Lucas 24:49. Es una promesa. Y entonces me fui porque digo yo, recuerden que la enseñanza que Dios permite en mi vida personal es llevarlos como niños a una madurez en la cual ustedes puedan mejorar su conexión con el Señor Jesús y puedan provocar en sus vidas personales beneficios de abundancia y de añadiduras de tal manera que hayan cosechas abundantes en sus familias y en sus siguientes generaciones. Esa es la bendición de que caiga el poder de Dios sobre tu vida personal. Que tú puedas entender lo valioso que es que tú puedas provocar la sanidad de una persona. Entonces, ¿qué sucede hoy en día? Y eso me lo hace percibir el Señor. Yo no, recuerden algo, el Señor es el que lo lleva a uno a encontrar la dirección clara, no solo para que yo pueda aprender, sino porque Él me ha enseñado a atreverme a decir lo que otros no quieren decir. Eso es. En el tiempo de Egipto, los magos del faraón también hacían milagros, pero llegó un momento donde no pudieron repetir ni imitar lo que Moisés hacía en un momento determinado de parte de Dios. Entonces las plagas hasta cierto punto las podían repetir, pero ya después no pudieron hacerlo, porque se manifestó el poder de Dios de tal manera que los dejó silenciados. Así mismo ocurre en este tiempo. La gente lo que busca es enseñar de Jesús a su manera para provocar que la gente no salga huyendo y cambiar la real sustancia de la palabra de Dios de tal manera que la gente solo reciba un evangelio light. O sea, no haciendo creer que Dios es bueno, 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 bueno,
y no hace correcciones y redarguye. Yo he recibido muchas correcciones y redargullidas en mi vida personal. Y se los digo claramente. Eso es lo que me ha dado la bendición de parte de Dios. Porque reconocí en mis fracasos que el Señor me los mandaba para hacerme con más carácter, con más autoridad, con más fuerza, porque yo les he dicho, el Señor está dentro de mi vida personal y está sobre mi vida personal, como lo está en la vida de cada uno de ustedes y de muchos que no lo comprenden porque no buscan lo esencial del Señor en un momento determinado, sino lo que no perjudique ni lastime a los demás. Yo les he dicho claramente muchas veces que a mí la gente se disgustaba conmigo porque yo era muy directa con la verdad y muchos de ustedes también lo aceptan que fue así, pero en ningún momento cambié la dirección de Dios y eso me dio una ventaja sobre otros que en este momento puedo cosechar, porque logró en mi vida personal hacer un cambio que provocara una mejor calidad de vida para mi vida personal, una forma de dignidad diferente sobre mi vida personal y eso lo permitió el poder de Dios cayendo sobre mí y haciéndome una persona libre. De lo contrario, no lo hubiera podido hacer. Entonces, eso me lleva a Juan 14 del 15 al 17 porque acabamos de leer que Jesús le dijo, no se muevan de donde están hasta que no llegue la promesa que el Padre ha permitido y que quiere que se logre. Muchas veces la persona dice, sí, Hechos 1:8, que lo puse también, donde dice que el Señor derrama sobre nuestras vidas poder del Espíritu Santo, pero mucha gente no entiende eso. Por eso es que existe el falso Espíritu Santo en muchas personas, porque no han conocido realmente quién es ese Jesús que aboga por nosotros y que nos regala ese espíritu y fuego del que habló Juan el Bautista, que nos iba a dar Jesucristo en un momento determinado. El fracaso te lleva a la sanidad en tu corazón y en tu alma por medio del poder de Dios que cae como fuego en tu alma, que te limpia, que te sana y que te libera para ser libre. Pero ¿cómo puedo yo recibir algo que no valoro, que no aprecio, que no puedo provocar que otros lo reciban? Porque el pueblo adolece de personas que realmente puedan tener la capacidad de transmitir la verdad de Cristo a otros. Entonces, María Luisa Leme, Juan 14, 15 al 17, Dice así, lentamente. Ajá. dice así, la promesa del Espíritu Santo, versión Reina Valera, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. Amén. Amén, amén. En Nueva Versión Internacional dice, tiene como título, Jesús promete el Espíritu Santo. Versículo 15.
Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Amén. Mire qué bonita esa palabra cuando el Señor me guiaba a saber cómo enseñarles para que se despeje esa revelación que todo cristiano necesita en un momento determinado. En Lucas 24:49 el Señor pone, no se muevan de la ciudad hasta que la promesa del Padre llegue. Y en Juan 14 del 15 al 17 vemos que el Señor está prometiendo lo que, lo que dijo Juan el Bautista, de que Jesús iba a bautizar con el Espíritu Santo y el fuego. ¿Y qué dice la palabra en Juan 14 del 15 a 17? Si yo no conozco a Jesús, yo no voy a recibir nada. Los apóstoles pasaron 3 años sentados con el maestro, recibiendo lo que necesitaban entender de quién era él, cómo tenían que actuar antes de recibir el poder de Dios para lograr en la libertad que ellos tenían en ese momento producir bendición para otros. Por eso es que los primeros pasos de la iglesia a nivel de Cristo fue exitosa, porque los principios estaban basados en gente que había tenido una comunión cercana con Jesucristo. En este tiempo no se ve de esa manera. Y nos acercamos al Señor que nos limpie con el fuego, que purifique nuestras vidas, pero no tenemos claridad de lo que estamos pidiendo, porque no sabemos el alcance de lo que Dios puede pensar. Por eso yo siempre les digo, Jesús y el Espíritu Santo para mí son una mancuerna. Yo no puedo separar a Jesús del Espíritu Santo, ni puedo irme directamente al Espíritu Santo, porque Jesús es el que impactó mi vida personal. Y no solo la impactó, me enseñó a caminar en fe por medio de los dos. Entonces, ¿qué pasa? Busca y encontrarás, dice la palabra en Mateo 7, 5, 7, 7. El Señor con el caminar en fe. Como dice, vayamos a las 2 citas que puse yo para iniciar. Léeme, por favor, Segunda de Corintios 5:7 puse yo. Así Eh, es, ajá, así es. léeme esa, por favor. Dice así, la versión Reina Valera 1960. Dice, viviendo por la fe, versículo 7. Porque por fe andamos, no por vista. Amén. Amén, amén. Nueva versión internacional dice, en efecto, vivimos por fe, no por vista. Amén. Cuando el Señor me puso, porque ese es el sermón de la montaña que él dio en un momento determinado, el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. Cuando él me dijo, busca y encontrarás, mi búsqueda me llevó a recibir lo visible de Dios, en lo sobrenatural, en aquello que no era
por vista natural, sino va más allá de los límites que mi vista humanamente puede tener. Eso me hizo encontrar un versículo que durante mis procesos para lograr la búsqueda y recibir lo visible de Dios y que se derramara y descendiera el poder de Dios sobre mi vida personal y me libertara, eso me llevó a Santiago 4 del 14 y 15. María Luisa, Sí, dice Santiago 4. Santiago 4, 14, 15. Vamos allá. Dice así la versión Reina Valera. 14. El versículo dice, no os gloriéis del día de mañana. Versículo 14. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Palabra de Dios. Wow. Amén. Nueva versión internacional. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana, que es su vida. Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Amén. Cuando el Señor me mostró ese concepto en mi vida personal con respecto a Mateo 7:7, en búsqueda y encontrarás, el Señor me permitió que algo provocara que se tapara mi ojo en un momento determinado. Mi vista empezó a fallar en lo natural. Entonces, ese es el proceso que tenemos que vivir cuando no queremos enfrentar la verdad de Dios en situaciones que Él permite que lleguen a nuestra vida. La palabra de Dios dice, creo que es Lucas 10, 1 y 2, no estoy segura, búscalo para ver, María Luisa, Lucas 10, 1, 2, eh, que habla que los obreros son pocos y la mies es mucha, pero hay obreros que no trabajan con el plan divino de Dios, sino que trabajan para sus propias intenciones y utilizan lo de Dios y utilizan las cosas contrarias a Dios. Existe en este momento personas que dicen ser de Dios y que trabajan con cosas del mundo de luz y el mundo de las tinieblas. Y lo que hacen es que provocan que la gente en un momento determinado desconfíe del poder de Dios porque lo ven todo de una forma errónea. Dice así. Lo buscaste, ajá, Lucas 10, 1, 2 Sí, creo que es. Ajá. ajá, es el 2, pero dice desde el 1, dice misión de los 70. Lucas 10, Reina Valera, dice el versículo 1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Entonces, ¿qué significa esa situación para la vida de un cristiano que quiere
percibir en su propia vida el poder de Dios manifestado. Recuerden que yo les dije que cuando el poder de Dios descendió para la sanidad de enfermos en mi vida personal, yo fui la persona que el Señor utilizaba para esa situación. ¿En qué forma? Al usar ese camino de fe, de búsqueda, de encontrar en lo visible de lo sobrenatural el poder de Dios manifestado, mi ojo tenía neblina. Hay una cita bíblica en la palabra de Dios, no recuerdo en este momento cuál es, pero dice que cuando el Señor sanó al ciego, creo que era el ciego de nacimiento en este caso, eh, él veía como árboles después de que el Señor le tocó los ojos, pero quedó borrosa la vista. Entonces el Señor la volvió a tocar con su saliva y el hombre pudo ver claramente. Cuando yo recibí esa neblina porque es un futuro incierto, cuando uno trabaja con el Señor para ver la manifestación del poder de Dios en la vida de uno como persona, uno no debe estar buscando lógica, ni debe estar buscando que te revelen el futuro, porque no es magia, es un caminar donde tú vas avanzando sin saber realmente hacia dónde Dios te lleva. Cuando yo viví esa experiencia del conocimiento para lo que era lograr entender esa área en mi vida personal para poder lograr mi libertad por medio del poder de Dios, su presencia, la autoridad, el carácter que Él quería que tuviera en un momento determinado. En la medida en que yo enfrentaba la verdad de obreros que en algún momento yo percibía que eran personas idóneas y correctas, ¡pum! Se iba develando la tiniebla, se iba apartando la tiniebla de mi ojo, y iba sanando, porque la neblina era para que yo entendiera que mi confianza debe estar derramada sobre Él en todo momento, que los seres humanos nos equivocamos, que fallamos, que cometemos errores, no somos perfectos, pero andando en la vida con el poder de Dios sobre nuestras vidas, no solo nos trae libertad, sino obediencia y transparencia ante las cosas de Dios. Leamos Hechos 1:8, María Luisa. Ajá. Dijo Gloricel Hechos 1:8. Sí, correcto. Sí, dice así, Reina Valera 1960. Dice, la ascensión. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Nueva versión internacional. Versículo 8 de Hechos 1. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, hasta en los confines de la tierra. Amén. La palabra de Dios dice que para poder ser templo del Espíritu Santo uno necesita ser
corregido y redargullido por el Señor para lograr que nuestro espíritu esté de acorde con los procesos que Dios quiere en la vida de uno como persona. Si la persona no tiene el entendimiento ese, por eso yo les digo falso Espíritu Santo, porque el Señor no puede estar en un cuerpo que es incorruptible, que es corruptible, o sea, que es un cuerpo en el cual todavía hay situaciones que hay que desalojar de ese espíritu para provocar lo que tuvo que esperar los apóstoles. Los apóstoles no eran personas perfectas, pero sí entendieron en el proceso de sus vidas personales que el Señor los llevaba a lograr tener una situación en sus vidas personales que los hacía ser instrumentos valiosos en las manos de Jesucristo. No solos, por algo se llama consolador, porque Jesús es el que le da autoridad al Espíritu Santo de que pueda penetrar en mi vida personal y permita mi sanidad y mi libertad. De lo contrario, no va a suceder. La gente necesita salir de las prisiones en las que está en este momento, que hemos estado nosotros también, en cautiverio, emocionalmente, la depresión que existe hoy en día en muchas personas, la falta de paz genuina en muchas personas. ¿Cómo puedo yo permitir que el Señor caiga con su poder desde el cielo si realmente yo no sé lo que tengo que conocer de Él y sobre todo cómo honrarlo a Él en un momento determinado? Cuando uno recibe o desciende el poder de Dios sobre nuestra vida para ser libres, eso significa que el Señor ha probado mi disposición para Él. Si se ponen a ver, Isaías en el capítulo 6 de la palabra de Dios recibió un toque de carbón encendido sobre sus labios, donde el Señor lo libera de todos sus pecados. Ese es que descendió el poder de Dios sobre los labios de Isaías. De eso se trata. Cuando desciende el poder de Dios sobre la vida de una persona, la fe es un don, porque el padre de la fe es Abraham. Y él dijo que sus generaciones iban a ser poderosas en fe, pero esos son situaciones en las cuales Dios permite que su poder se derrame, caiga, baje sobre esa persona y que haya un cambio radical en la vida pasada y que sea una nueva criatura. De lo contrario, no se puede hacer porque estás semidesnudo cuando no tienes el poder del Espíritu Santo y el poder del fuego de Dios. Estás no completa. Por algo el Señor le dijo a los apóstoles, no se muevan de la ciudad hasta que reciban
y descienda sobre ustedes el poder del Espíritu Santo. Hoy en día a la gente le da miedo hablar en lenguas. Ay, ¿qué va a decir la persona de al lado? Porque no han aprendido a entender que esa manifestación de lenguas es tan importante en la vida como de un cristiano, que no solo te libera a ti, puede liberar a las personas que están a tu alrededor. Pero todas esas cosas las han ido suprimiendo porque el que no sabe no quiere que alguien sepa más que ellos. Porque esa es la vida del ser humano egoísta, que impide que tú puedas ser utilizado. Yo siempre lo digo y lo repetiré en el nombre de Jesús. El Señor puede usar al que Él le dé la gana, porque Él tiene que avergonzar a los sabios, como dice la palabra de Dios, porque es en la fidelidad donde está el secreto del Señor. Fiel en lo poco, fiel en lo mucho. Porque uno aprende a entender, separado de Él, nada puedes hacer. Y les dice, les enviaré un consolador. No les está diciendo que va a ser un consolador que va a trabajar en armonía con Él. Lo dice Juan 14, del 15 al 17. Y hay que comprender esa situación. Ustedes quieren ser libres de opresiones que tienen en su vida personal, situaciones en las cuales necesitan el poder de Dios, no va a bajar hasta que ustedes no tengan comunión con Jesús. Y no es una comunión de un versito aquí, un versito acá, un versículo aquí, otro versículo acá. No, no es eso lo que es el poder de Dios. El poder de Dios se manifiesta cuando mi espíritu es obediente al Espíritu de Dios. Y dependo de Dios. Aquí hemos visto en los últimos 2, 3 meses lo que es la dependencia de Dios, lo que es la obediencia a Dios. Yo no puedo tener autoridad si yo no sé a quién yo estoy representando. Piensen en un lugar de trabajo. Ustedes son una supervisora que ha puesto el jefe de la compañía. Si el supervisor no tiene carácter para lidiar con las personas, se le van a montar encima. Van a provocar más bien que la gente se ría de ese supervisor porque no tiene carácter, no tiene autoridad para enfrentar las cosas. Así mismo es en el reino de Dios. No se puede hacer que descienda el poder de Dios para liberar si yo no entiendo claramente qué es lo que va a caer, qué es lo que va a bajar del cielo. Y de esos son los milagros que nos cuentan en la palabra de Dios. Cómo el poder del Señor se manifiesta de tal manera que provoca que las personas puedan lograr. Yo no sé si yo puse porque buscaba versículos donde yo pudiera provocar en sus espíritus inquietud por Jesús. Entonces busqué Lucas 1, del 34 al 37, María Luisa, Así es. porque es por el poder de Dios
que María quedó embarazada. Si uno quiere en un momento determinado sanar la depresión solo la puede sanar el Señor. No hay nadie más que pueda sanarlo y erradicarla, porque la erradica con el fuego del Espíritu Santo, porque arde el fuego de Dios en el alma y en el corazón de ese ser humano que necesita apoyo. Entonces, si mi boca, que es una espada de Dios, que provoca que el fuego de Dios se manifieste a través de mi lengua y de mi boca, esa persona va a recibir que cae sobre él o ella la sanidad que necesita en un momento determinado, como se hacía en los primeros tiempos de existencia de cuando Jesús vino y se manifestó al mundo de manera sobrenatural. Y eso no se ve hoy en día como antes, porque los pastores se han vuelto de oficinas refrigeradas, bajo una forma de actuar por rutina. No permiten que el Espíritu los sorprenda y que en esa situación se manifieste la dignidad del cristiano hoy en día. El cristiano no tiene dignidad en este momento y la culpa la tenemos nosotros, porque no permitimos que el poder de Dios se manifieste en el siglo XXI por los tabúes, por las situaciones que en un momento determinado no queremos enfrentar, porque no quiero perder a mi amiguita, no quiero perder el lugar donde me reúno con mis amigos, porque soy diferente. No quiero, sino a medias, lo de Dios. Entonces tienen la capacidad de hablar y decir que eso no sirve, porque no lo han aprendido a recibir con poder que viene del cielo. Entonces el reino de Dios sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Amén. Y entonces, ¿qué sucede? Que aquellos que hemos entendido, porque hemos visto milagros en nuestras vidas personales, tenemos que hacer la diferencia. No agradar al mundo, sino que el mundo se agrade con lo que tú puedes dar. Yo siempre lo digo, tú quieres ir a tal lugar, puedes ir, pero que se conviertan ellos a ti y no tú te conviertas a ellos. Ese es el secreto. Y con la autoridad de Cristo tú puedes sostenerte en un lugar diferente, porque Él te respalda en todo momento, porque Él dice en su palabra que no te quiere aislado, sino te quiere entre aquellos que necesitan, porque la luz de Cristo va a provocar que el poder de Dios se manifieste y caiga sobre esa persona que necesita ser libre. De lo contrario, no lo va a poder hacer. Entonces, miren, mientras que el Espíritu Santo no se manifieste en la vida de un cristiano, porque por fe Jesús habita en nuestros corazones y nos instruye a través del Espíritu Santo. Eso está en Efesios y creo que es Efesios 3:17, no estoy segura del versículo, pero búscalo, María Luisa. Efesios 3:17. Ok, dice así el 3:17, el amor que excede a todo conocimiento,
para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor. O sea, Cristo va a habitar en mi corazón y el Espíritu Santo me va a mover con el conocimiento a que mi corazón reciba lo que Cristo me quiere decir o me quiere dar. Y eso es lo que hace descender el poder de Dios sobre una persona que necesita ser libre. Porque de lo contrario no fluye el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y eso lo dice Juan 14 del 15 al 17. Jesús lo dice y lo dice también Lucas 24:49. Hay que esperar que se cumpla la promesa que ha dado el Padre. No salgan sin esa cobertura, no salgan sin ese valor de Dios, porque van a ser estremecidos, porque no van a poder sostenerse en medio de la situación que Dios ponga en un momento determinado. Por eso los procesos son importantes y no se deben evitar, porque son aquellos que te llevan a tener el coraje y la valentía que tuvo Débora, que tuvo David, que tuvo Esther y que tuvieron otras personas de la palabra de Dios. A mí siempre me impactó la manera en que el Señor utilizaba a las personas dentro de la palabra y cómo de una forma sencilla y poderosa se reflejaba el poder. ¿Ustedes creen que si Moisés no hubiera tenido la presencia de Dios dentro de él y sobre él, él hubiera con una vara abierto el mar rojo? No, no lo hubiera podido hacer. Porque lo que descendió del cielo fue el poder para que él lo pudiera hacer. Lo acabamos de ver en la palabra de Dios, como le pasó a Elías. Elías lo que usó fue el poder de Dios para que cayera fuego sobre un altar y destruyera todos los baales en ese momento. No lo hubiera podido hacer sin el poder de Dios, porque no somos nada sin el poder de Dios. Y eso es lo que tenemos que entender. Y lo que también hay que entender es que el Señor lo ejercita a uno de acuerdo a la capacidad que tiene la persona. Mientras más resistas tú, más diferente va a ser para ti esa situación. Pero todos son importantes, porque si yo voy a recibir una carta, yo necesito que el cartero me traiga la carta al correo y el correo me la mande a mí. Siempre van a haber diferentes personas que van a involucrarse en un momento determinado para el éxito que una persona tenga. Todos los que estamos aquí necesitamos el éxito de esos hombres y mujeres que han dado su vida por el servicio al Señor y que han pasado situaciones difíciles para que nosotros podamos oír la bendición de recibir la palabra de Dios y entenderla. De lo contrario, no lo hubiéramos podido lograr, porque Dios no quiere hacer personas únicas. Dios quiere que uno se crea que está en un cuerpo y que cada uno tiene su propia función. Hazla bien, no importa. Asimismo, cuando tú estás trabajando,
En un empleo, tú eres el que tienes que sellar tales documentos. Si no están sellados, no puede pasar al siguiente proceso. Así mismo es con el Señor. Yo lo veo como una escalera, así lo aprendí yo en mi vida personal. En mi vida personal, cada proceso que yo he vivido es un escalón. Desde cero empecé, subí el primer escalón, el segundo escalón, el tercer escalón. No sé de qué tamaño es la escalera, ni me interesa preguntar, porque yo voy funcionando en la medida en que el Señor permita que yo lo pueda hacer. ¿Y por qué lo hago? Porque Él me ha puesto a ganar almas para, para Él. Dentro de lo que yo puedo lograr en mi vida personal para Él, es de ganar almas para que las almas no dependan de mí, dependan de Jesús. Así lo aprendí yo. Aprendan a orar, aprendan a ayunar, aprendan cómo relacionarse con Él personalmente. Y todos los que estamos aquí hemos aprendido a orar desde cero, porque las oraciones que empezamos a hacer no son las mismas que hacemos hoy en día, porque las de hoy tienen poder y tienen poder para sujetar, para desatar y para atar aquellas cosas que se tienen que atar para que el reino de Dios prevalezca, porque todos estamos en un cuerpo y todos tenemos que desempeñar nuestra labor. Yo confío en el Señor que realmente haya sido de bendición este tema. A mí me gustó mucho realmente porque creo que los temas edifican cuando uno logra entender cuál es el valor inigualable que tiene Jesús para nosotros. Porque Él trazó un camino de libertad para nuestras vidas cuando fue crucificado y resucitó. Y su resurrección nos va llevando continuamente a un encuentro de tal manera en que se puedan sanar mis emociones, se pueda sanar todo aquello que en un momento determinado provocó que yo pudiera tener amargura. Yo he visto personas, y se los he repetido antes, que han vomitado negro, porque hay tanta necesidad de saciar esa alma que está endurecida y llena de rabia y de amargura, que solo el Señor lo puede hacer, pero necesita de nuestra fe, necesita de nuestro coraje y valentía para enfrentar lo que otro enfrentó con nosotros cuando nos liberaron a nosotros. Porque eso es lo bonito de la palabra y eso me encanta, que cuando yo doy, recibo. Y si yo recibo, yo tengo que tener la capacidad de saber que voy a tener que dar, porque el Señor no me pide nada a cambio, solo me pide que yo certifique, testifique de lo que Él ha hecho conmigo. Por eso que la palabra dice en Hechos 1:8, como si yo dijera, voy a ir a Estados Unidos, voy a ir a Europa, voy a ir al África y voy a declarar lo que yo he recibido del Señor. Eso es lo que es Hechos 1:8. Y eso era lo que hacían los apóstoles. Se fueron yendo cada uno en los inicios del cristianismo, a donde Dios los mandaba, evangelizaban, bautizaban, predicaban. Y ahí está el poder de Dios manifestado cuando Felipe bautizó a un eunuco, lo bautizó
y desapareció, porque el poder de Dios lo llevó a ese lugar y permitió que él bautizara a ese eunuco y se manifestara el poder de Dios en lo sobrenatural y se libertara a esa persona que recibió el bautismo. Entonces, si tú limitas el mover del Espíritu Santo y limitas realmente la manifestación de las lenguas, las manifestaciones de las sanidades, ay, que nadie sepa, no importa que alguien sepa, si lo hicieron contigo, si Dios te regaló la sanidad, multiplica esa sanidad en otros, no te la guardes, porque entonces no eres un guerrero del Señor. No eres una persona que Él puede confiarle otras cosas mayores, porque tú estás buscando la manera de que nadie te rechace o que nadie crea que estás en locura. Hazlo. El Señor no se queda con nada. Muchas veces en mi vida yo he experimentado habladurías, rechazos cuando he entrado a un lugar, pero Dios me sostiene y me hace mantenerme sin doblez, porque no soy yo, es el poder de Dios manifestado dentro de mí que me permite sostenerme en medio de la burla de otros. Pero eso lo prepara el Señor, no nosotros. Entonces, examina cómo te muestras ante los demás, porque después vas allá al lugar secreto y le dices, Señor, dame tal cosa, dame tal cosa, dame tal cosa. Pero si tú me negaste, ¿cómo quieres que yo te ayude a ti ahora? Si no declaraste que yo era lo más importante, porque ahora quieres que yo te dé las añadiduras. Esa es la forma en que la gente tiene que ver por qué no suceden los milagros en su vida. Porque lo más seguro son de doble ánimo, o lo más seguro critican lo que otros hacen y no se ven el ojo en ellos mismos. Esa búsqueda de encontrar al Señor me hizo ver lo visible de Él en lo sobrenatural. Y es maravilloso porque uno camina por fe y no por vista, sino camina creyendo que el poder de Dios es igual antes, ahora y será después, porque nosotros no vamos a estar. Pero la palabra dice por los siglos de los siglos, amén. Entonces quiero dejarles esa reflexión y esta enseñanza que el Señor me permitió presentarles en esta noche, creyendo que van a ser situaciones que van a corregir su entorno de acercamiento al Señor, porque la palabra lo dice. Señor, me hace falta tal cosa. Tú quieres el poder del Espíritu Santo sobre tu vida y quieres la manifestación del fuego sobre tu vida. Cuando yo recibí la manifestación del poder del fuego de Dios en mi vida no fue nada fácil. Me dobló, en mi corazón me dobló, porque fue un fuego que yo no podía controlar más allá de lo que yo podía manejar. Y no fue nada fácil. Pero si no hubiera tenido a Jesús conmigo, no lo hubiera podido sostener. Pero Él me libró, me ayudó y provocó que sanara mi alma del dolor, de las heridas del pasado y que confiara que en Él yo puedo tener tolerancia, dominio propio y no juzgar
lo que solo Dios puede juzgar, sino que yo soy una persona que he sido preparada para llevar no solo consuelo, sino edificar y provocar que otros también logren lo que de alguna manera uno ha podido lograr. Bendiciones para todos y feliz noche y feliz fin de semana. María Luisa. Gracias, Loricel, igual, apretado y remecido para usted. A ver, ¿algún aporte, alguna inquietud, alguna pregunta? Y sentía, yo digo, wow, esta enseñanza es para meditar, mucha meditación. Es una enseñanza para redargullir el Oh, alma del cristiano. Quiero wow. hacer una pregunta, señora Gloricel. Casualmente de lo que usted acaba de tocar ahora al final, yo lo conversé con usted, pero no me quedó muy claro hace 1 o 2 días, o hoy creo que fue, que le preguntaba que eh, cuando uno declara, ¿no? La existencia de Dios, la presencia de Dios, pero el lugar donde uno lo está haciendo, uno sabe que lo que está ahí no son personas creyentes o de repente son personas incluso que pues probablemente están practicando cosas contrarias a Dios. Y usted me decía que uno tenía que como que preparar ese terreno, fue lo que le entendí. Me gustaría que me aclarara cómo trabaja uno en esos escenarios para igual hablar de Dios, transmitir, honrarlo, pero estar protegido contra cualquier levantamiento que se pueda dar de lo que se está en ese lugar moviendo. Esa sería mi pregunta. Mira, cuando el Señor permite que el poder de Dios se manifieste a través de la evangelización, Él te da la protección que tú necesitas en ese momento. No todo el que va a estar en ese lugar va a querer escuchar, porque es lo del sembrador. Hay personas que van a estar a la orilla del camino y la raíz no va a ser profunda. Entonces, tú no debes ir con disposición de que quieres que ocurra tal cosa. Tú tienes que ir de tal manera que se manifieste el Señor en ti y en los demás, porque es el Señor el que va a hacer el movimiento, no tú. Porque si tú vas con el deseo de que lo que tú digas sea lo que provoque la situación, no va a suceder, porque es el Espíritu de Dios el que permite que Jesús provoque el arrepentimiento y la cercanía de esas personas a Él mismo. Entonces, recuerda algo, la palabra de Dios dice que lo que tú hables con tu boca va a provocar en la persona un cambio completamente diferente. Asimismo, como búscate la parábola del sembrador y ahí vas a ver, por ejemplo, tú declaraste en ese momento que Jesús era el Señor, como Dios te lo va llevando de acuerdo a tu educación universitaria, porque Él pone los esquemas que se necesitan en un momento determinado. Él sabe el auditorio que vas a tener tú y Él sabe cómo tienes que moverte con tu boca y con las palabras que puedan provocar arrepentimiento y el deseo de acercarse a Dios de esas personas que Él ha escogido dentro de ese grupo. ¿Cuáles? No lo sabemos. Tú solo haces tu trabajo. El Señor se encarga de hacer lo demás. Entonces, ese lenguaje que tú vas a utilizar ahí, el Señor lo está usando específicamente para lograr que tú lo veas, lo percibas y que las personas lo reciban. Porque hay unos que van a salir muy contentos, pero cuando den la vuelta, era tan frágil la raíz que tenían
que va a morir en el camino. Entonces tú lo único que tienes que hacer es que tú declarar lo que tú crees y el Señor va a provocar que tu fe crea resultados positivos en las personas que escuchen. No importa que sea uno. El Señor entró en la sinagoga, en la palabra de Dios, y leyó Lucas 4 del 18 al 20, o Isaías, que también está en el 61 del 1 al 3. Enrolló enrolló lo que leyó de la palabra en ese momento. Y recuerdo yo que Nicodemo fue uno de los que escuchó y cayó en una tierra fértil, porque después hay una conversación de él con Jesús sobre lo que es la vida nueva. Si tienes que nacer de nuevo para poder tener una vida nueva. Entonces eso te tiene que indicar que hay gente que recibió, pero tú sigue adelante. ¿Por qué Dios lo hace de esa manera, Cadia? Porque el poder no es nuestro, es de Dios. Entonces ahí viene el orgullo espiritual después, la adulación. Y entonces, ¿qué sucede? Se cambia el sentido de lo que el Señor quiso predicar a través de tu boca, porque ya uno empieza a pensar que es mejor que los demás y nadie es mejor que Jesús. Entonces, mientras menos sepas el impacto, es mejor. Lo sabrás cuando el Señor se dé cuenta si realmente tuviste la oportunidad de equilibrar tus emociones, tus sentidos, para saber que el que tiene que ganar el valor ahí no eres tú, sino Jesús. Y eso es algo que yo entendí hace mucho tiempo. Uno no necesita reconocimiento, uno no necesita sino expresar con su boca lo que Dios ha permitido en nuestra vida. ¿Y cómo tú te vas a dar cuenta? Porque van a florecer tus hijos, van a florecer tus finanzas, van a florecer tu relación de pareja, va a funcionar todo lo que gire alrededor de Cadia, porque a Dios le agradó como lo estás haciendo. Eso es lo que yo te diría en el nombre de Jesús. Espero haberte contestado. Me contestó Cadia. Sí, sí, señora Gloricel, gracias. A Amén. ver, amén, amén. ¿Alguien más? Dice que el camino del Señor es estrecho, Cadia y María Sí, Luisa y todos los demás. sí, bien estrechito. Entonces eso es uno lo que uno tiene que entender, que el que se honra es a Él. Él lo Amén, com- y yo sí creo en el nombre de Jesús que la gloria se la lleva al Señor, amén. pero Él te honra con tu desempeño y te honra en base a lo que recibes, como te acabo de Sí, decir. amén. Eso es cierto. Pero uno tiene que, una de las primeras cosas que recuerdo yo que el Señor me enseñó y por eso yo parezco una persona fría en ese sentido, a sentarme en los últimos puestos, no en los primeros, me sentaba en los últimos para aprender a no quererme destacar más allá de lo que Él quería, porque la fama la da Dios, no el hombre. Y eso es lo que uno tiene que entender. Y eso es lo que ha habido en este momento peligrosamente en muchos hombres y mujeres de Dios, que buscan la fama a ellos mismos y no permiten que Dios la maneje.
Entonces eso lo que provoca es el desconcierto en muchos, porque no están preparados para la guerra y no están preparados internamente para soportar el fuego de la prueba. Y vuelvo y les digo, ese horno de 7 no es fácil. En el nombre de Jesús, cada vez que recuerdo ese fuego, no es fácil. No es nada fácil. Pero el Señor te ayuda a sobrepasarlo. Pero duele y duele bastante. Pero qué rico se siente después. Sí, pero de todas ¿Ves? maneras, duele, Pero duele. claro, no, por supuesto, y duele bastante, que uno cree que ya no va a soportar. Miren, el éxito de todo es Jesucristo. Ese es el éxito. Conocerlo, porque al conocerlo a Él, vas a recibir después el poder de Dios sobre tu vida en todos los sentidos. Así les pasó a los apóstoles. Ellos fueron de menos a más. Y otros recibieron más que otros porque tenían más capacidades o tenían una función distinta. Porque tú sabes lo que es que Felipe haya llegado, bautizado a un eunuco y haya desaparecido y Dios se lo haya llevado a otro lado. Oye, eso no es una cosa sencilla. Y yo sí creo que eso existe. Yo sí creo que hasta ahí lo dejo, pero yo creo en lo que sucedió ahí. Y si tú lo crees, estás en un paso correcto para que el poder de Dios descienda sobre ti, te liberte y provoque libertad en tus generaciones y en los demás. Que el Señor Amén, ponga en tu camino. amén. Así es, así es. Bueno, si no hay más preguntas, no hay más inquietudes, vamos a darle las citas bíblicas, anunciar el tema próximo, del próximo martes, enseñanza espiritual. No, hoy. La Hoy, del hoy martes es, viernes, cambiamos a viernes 21, ajá, viernes 21 de noviembre. era hoy, ajá, Era hoy. Deuteronomio 29:29, Mateo 7:7, Lucas 24:49, Mateo 3:11, Hechos 1:8, Juan 14:15 al 17, Segunda de Corintios 5, versículo 7, Santiago capítulo 4, del 14 y 15, Lucas 10:1 y 2, Isaías 6:6, Lucas 1:34 al 37, Efesios 3:17, Romanos 11:36, Lucas 9:43, Mateo 26:64, Josué 1:9. Les anuncio que el próximo martes 25 de noviembre, 6 de la tarde, hora de Panamá, vamos a tener una entrega más que tiene por título Tiempo de levantarte con Jesús, a cargo de nuestro hermano Celedonio Urrutia Jiménez. Anunciarles también que desde ya pueden ir anotándose con Fátima
para nuestra cena de Navidad, el último encuentro del 2025. Día 26 de diciembre va a ser nuestro encuentro semanal, martes 26, perdón, El 16, 16. 16 de diciembre en el Hotel El Panamá. El aporte va a ser 35 balboas y desde ya se puede ir haciendo abonos hasta completar la cuota. Recuerden que hay que pagar antes en el hotel. Eh, Ofrenden, inviten a alguien que nos acompañe a disfrutar ese lindo momento y para despedir el año 2025 y todas las multitud de enseñanzas que el Señor nos ha regalado para que podamos ser libres en el nombre de Jesús. Así que a ver qué peticiones de oración para que Gloricel en este momento los incluya. Dar gracias a Dios mientras estábamos reunidos aquí, me mandó Nixa un mensaje, ya estamos en casa, y una fotito del señor Adrián allí en casa. Momentos muy difíciles ha vivido Nixa y bendito Dios. Para eso estamos, los unos para con los otros. Así que acción de gracias al Señor para que el señor Adrián termine de recuperarse como debe ser, como él quiera y que haga su obra, el Señor que haga su obra en ese hogar en favor de Nixa y su casa. A ver, oraciones por la culminación del año escolar, Gloricel. El año escolar, dar gracias por el año escolar exitoso para muchísimos y que el Señor inquiete los corazones de los que están allí titubeando para que le pongan interés, pasión, para que sean los hombres y mujeres de bien que necesita sus familias y nuestra nación. Y a donde quiera que el Señor los mande, que por esa juventud, desde ya dando gracias por las graduandas y los graduandos que tenemos en la familia de Alcor. Ya Liliet, comienzan el lunes, los graduandos comienzan el lunes exámenes, los otros sí un poquito después, pero ya están en la recta final. bueno, Ya, ahí exacto, por Liliet. exacto. A ver, ¿alguien más? ¿Alguna oración en especial? Vamos, Gloricel, adelante. Padre, en el nombre de Jesús, gratitud por la oportunidad que nos diste de agrandar el conocimiento para poder manifestar el poder de Dios que permites tú en nuestras vidas y que hayan sanidades, derramamiento de paz, liberación y poder llevar tu palabra de tal manera que muchos puedan ser convertidos a ti. Te pedimos en este momento, Señor, por aquellos que tienen sus trabajos, pero que peligran de poder no tenerlos en un momento determinado, porque hay que inyectarle economía firme a este país. Sostén todos los empleos, Señor, y permite que haya un derramamiento de creatividad por medio de tu poder
para que se estabilice la economía. Te damos gracias por todos los jóvenes que en este año escolar han tenido éxitos en sus estudios y se han esforzado para lograr pasar hacia el siguiente grado. Te pedimos por los graduandos, sobre todo por nuestra querida Liliet, para que tú provoques en ella aplomo, inteligencia, capacidad para que sus estudios provoquen exámenes exitosos y no tenga que detenerse en ningún momento, sino que pueda disfrutar su graduación y ser una nueva profesional prontamente luego de su universidad. De igual manera, Señor, te pedimos en este momento que tú permitas que las heridas que haya en los corazones necesitados de ti puedan recibir la unción del Espíritu Santo que provoque que fuego caiga del cielo y que sane, libere y fortalezca el alma de cada persona. Permite dentro de nuestras capacidades poder ganar almas para ti, para que podamos crecer en un país renovado, restablecido por el poder de Dios sobre toda la faz de este territorio y sobre la faz del mundo. Permite también, siempre te pido, Señor, por los ministros, por los pastores, por las pastoras, Señor, crea un ambiente de favor hacia ellos, para que reciban también, como recibieron los apóstoles, esa unción poderosa del Espíritu Santo, que tanto se necesita en este tiempo, y permite que se multiplique la mies y que los obreros sean llevados al fortalecimiento para que haya más personas que quieran conocerte. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los Amén, bendiga. amén. Dios la bendiga, Amén. Gloricel. Muchas gracias. Amén. Buenas Amén. noches Feliz a noche. Buenas todos. noches.